El problema del género es que prescribe cómo debemos ser en vez de reconocer quiénes somos. Chimamanda Ngozi Adichie. El movimiento de mujeres en Colombia desde hace más de 20 años se ha venido organizando por medio de la articulación en red. Organizaciones de mujeres que luchan por sus derechos han adelantado acciones colectivas y su empoderamiento e incidencia es reconocido regionalmente. Centrap presenta estas redes de mujeres no solo para reconocer su actuación, sino para valorar el rol que hoy cumplen en medio de las actuales condiciones del país. Vamos a recorrer su historia, sus logros y cómo enfrentan la realidad sociopolítica colombiana. Podcast Mujeres en Red. Buenos días, mi nombre es Luz Marina Lurduy Ortegón, hago parte del Centro de Apoyo Popular Centrap y les doy a Rocío y a Marta la bienvenida a este segundo capítulo de la serie de podcasts Mujeres en Red, entendido como un espacio en el que conversamos sobre distintos procesos e historias de incidencia, reivindicación y lucha por los derechos de las mujeres. Bienvenidas Marta Alfonso y Rocío González, feministas y lideresas de procesos organizativos y de incidencia por la igualdad y los derechos de las mujeres en el Tolima. Muy buenos días para ustedes, qué alegría esta posibilidad de hablar de las mujeres que construimos en red. Mi nombre es Marta Lisbeth Alfonso Jurado, hago parte de la Red Departamental de Mujeres del Tolima, soy feminista, vivo en Ibagué, hago parte de la Red Nacional de Mujeres también y bueno, pues he construido un proyecto de vida alrededor de la militancia y el activismo feminista. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, igualmente me alegra mucho estar en este espacio. Mi nombre es Rocío González Ávila, yo soy docente de profesión, trabajo que he alternado al mismo tiempo con la pertenencia a una organización de mujeres que se llama la Corporación de Mujer, que nace hace más de 30 años para el trabajo con mujeres en Ibagué y en el Tolima. Desde este espacio hemos venido pues haciendo un trabajo con las mujeres y al igual vinculándonos a algunos espacios departamentales y nacionales como la Red Departamental de Mujeres del Tolima y como la Red Nacional de Mujeres. Sí a la paz, sí a la vida, mujeres, sigamos en la lucha de un paso atrás. Pues vamos a iniciar para quienes nos escuchan, que nos cuenten cuándo, cómo nació la red, y entiendo que en el Tolima ha sufrido varios cambios, ha tenido varios desarrollos, entonces cuéntenos cómo ha sido ese proceso de crear una red de mujeres en el Tolima. La creación de la red o las creaciones de la red, los inicios de creación de redes en el Tolima no es la primera red que se conforma. Por allá por los años, por el año 2000, en el año 2000, a partir de algunos ejercicios de escuelas de liderazgo, se conformó alguna red, pero lógicamente que si los procesos no se mantienen a través de un trabajo continuo, que de pronto en el departamento no ha sido fácil, entonces pues van desapareciendo. La actual red de mujeres del departamento del Tolima nace, yo pensaría que para mencionar el nacimiento de esta red, debo hacer primero mención a otro proceso organizativo y es el proceso del colectivo de mujeres del Tolima. En el año 2015, algunas mujeres y algunas organizaciones de mujeres que habían hecho presencia a través de algún tiempo en el Tolima y al ver que no había una plataforma que uniera las diferentes expresiones y las iniciativas de mujeres, ONGs, organizaciones de base, mujeres independientes, comenzaron en esa época a convocar precisamente esas organizaciones que en otro tiempo hacían presencia. Y fuimos confluyendo allí diferentes organizaciones y también mujeres independientes que en otra época, como lo mencioné, trabajábamos por los derechos de las mujeres y habíamos conformado procesos organizativos y entonces nos conformamos en lo que se llama el Colectivo de Mujeres del Tolima. Pero una vez conformado el Colectivo de Mujeres del Tolima, que era sobre todo conformado por organizaciones que trabajábamos en Ibagué, vimos la necesidad de vincular las mujeres de diferentes municipios del departamento
ya que, como les menciono, las organizaciones que hacíamos parte del colectivo teníamos relación con esos procesos organizativos o esos procesos de mujeres en algunos municipios, bien sea porque en épocas anteriores habíamos apoyado esos procesos o porque el trabajo que se realizaba a nivel profesional de algunas de las mujeres hacía que también tuvieran vínculos con mujeres de esos municipios. Entonces, de ahí nace el interés de conformar la red departamental para fortalecer el trabajo en el departamento. Listo. Y cuéntenos como cuáles ha sido como el propósito fundamental o cuál es lo que les ha permitido mantenerse y actuar en colectivo y como red. Bueno, pues el propósito, lógicamente, es tener un espacio común de trabajo, es consolidar como el movimiento social de mujeres en el Tolima, que nos permita posicionar tanto la participación de las mujeres como hacer incidencia para que realmente haya una garantía de derechos por las mujeres en el Tolima. Yo creo que las mujeres que trabajamos en red sabemos que el trabajo individual no nos conduce a nada, que realmente tenemos que trabajar unidas para poder hacer una incidencia que pueda ser efectiva ante la institucionalidad y ante el Estado. Entonces, ese fue el interés. No somos una minoría. Nos han hecho creer históricamente que somos una minoría, que somos pocas y pocos, y realmente no. La mayoría de la población colombiana son mujeres y tienen un poder absolutamente importante y transformador. Y por eso es hora de sentir el dolor del otro y de la otra. Entonces, ya en el año 2019 se hizo una propuesta a la OIM para que nos apoyara económicamente, y la OIM tuvo a bien facilitar unos recursos para trabajar con 10 municipios. Esos 10 municipios no porque no tuviéramos más a quienes vincular, sino esos 10 municipios era por el presupuesto que nos podía dar la OIM. Esos municipios iniciales, el que estuvieron en ese proyecto fueron Planadas, Ataco, Río Blanco, Chaparral, Icononso, Melgar, Líbano, Casabianca, Ambalema y Espinal. Escogidos esos municipios, lógicamente, porque también eran del interés del cooperante y porque también a nosotros pues teníamos trabajo, teníamos conocimiento de las organizaciones que allí estaban. ¿Cómo se hizo ese trabajo? Ese trabajo se hizo yendo a los municipios, trabajando con lideresas representantes de esos municipios en 3 temas específicamente: en el tema de derechos sexuales y reproductivos, en el tema de violencia contra las mujeres y en el tema de participación política. A la par que se iba allí, se trabajaban esos temas, se identificaban necesidades en esos 3 temas, en cada uno de los municipios se hacía un diagnóstico, pero también a partir de esas necesidades se fue formando una agenda local de necesidades. Este proyecto, ¿con qué termina? Termina con que tenemos 10 agendas locales, cada una de un municipio, pero además que esas agendas locales se iban transformando en una agenda departamental. Entonces, como la propuesta de este proyecto era que finalizábamos con un encuentro departamental, entonces en ese momento utilizamos precisamente las relaciones que teníamos con otras organizaciones, hicimos cogestión con otras organizaciones, la conexión que, como les digo, las organizaciones de mujeres y las mujeres del colectivo teníamos en otros municipios, y a ese encuentro departamental incluimos los siguientes otros municipios, además de los 10 con que habíamos trabajado. Pues la capital Ibagué, Anzoátegui, Ortella, Roncesvalles, Cajamarca, Lérida, Coyhaique, Natagaima y Flandes. Es así como ese primer encuentro departamental, o ese segundo encuentro, porque no había sido el primero, ya tuvo la presencia de 19 municipios, y básicamente con la presencia de esos 19 municipios en ese encuentro departamental de 2 días pudimos consolidar esa agenda departamental de las mujeres, con la cual hicimos incidencia a nivel departamental en las elecciones de esa época, que teníamos elecciones y candidatos a la alcaldía, candidatos a la gobernación, a los consejos. Fue ahí donde ya se inicia como formalmente la construcción de la red de mujeres del departamento del Tolima. Podcast Mujeres en Red. Qué chévere, qué proceso tan grande, además, casi todo el Tolima, qué buen trabajo, muy chévere. Bueno, y bueno, ¿qué otros temas alrededor de cómo hacen este trabajo en red? ¿Qué otra cosa nos pueden contar alrededor de cómo tejen esas experiencias y esas posibilidades de incidencia en el departamento? Somos más,
paciencia, mi mente da vueltas pero pongo resistencia. Desarrollo mi destreza y alejo la pereza, que no es buena consejera y me estresa. Pues el proceso de red departamental ha sido un proceso muy espontáneo, porque en medio de esto y autónomo, porque en medio de los pocos recursos que hemos podido lograr para promover su sostenimiento, a pesar de que han sido muy pocos recursos, se ha logrado mantener, incluso como les contaba Rocío, vinculando muchos municipios que nos ha tocado a punta de cogestión, de autogestión, de pago con los recursos de las propias mujeres o de los nuestros propios, poder financiar nuestros encuentros. Y eso ha permitido pues una dinámica de trabajo muy alrededor de iniciativas que nos juntan, como digamos, nuestro principal mecanismo de comunicación es un WhatsApp, ¿cierto? Y a través de él lo que hacemos es ponernos de acuerdo, por ejemplo, en acciones simultáneas y conjuntas o colectivas en los distintos municipios para conmemoraciones históricas para las mujeres, como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, pero también manifestarnos, por ejemplo, cuando hay feminicidios o cuando hay situaciones que violan los derechos de las mujeres en el departamento. El departamento del Tolima es un departamento que poco invierte en estos temas de mujer. Hay una secretaría recientemente creada, pero es una secretaría de la mujer con muy pocos recursos, y la manera en que es absolutamente independiente y no ha apoyado nunca la red departamental de mujeres, pero a pesar de eso, nosotras todo el tiempo buscando hacer incidencia, hemos tratado con las mujeres de los municipios de comunicarnos, hacer entrevistas, mantener reportando qué casos de violencias, qué casos de feminicidio, qué situaciones violatorias de los derechos humanos hay. O sea, servimos o funcionamos como una red de información, como una red de acción, por llamarlo de emergencia o de acción colectiva simultánea en los distintos municipios. Creo yo que una de las cosas más importantes es que esta red departamental ha producido un conocimiento que ni siquiera la Secretaría Departamental de la Mujer tiene, y eso creo que tiene un valor enorme, porque pues nos permite estar actualizadas en cifras, tener claridad que nuestra agenda, como les contaba Rocío, que se construyó, no es un ejercicio al aire, sino que está soportado técnicamente en la construcción de conocimiento, de recolección de datos, de recolección de información cualitativa, que todo el tiempo estamos haciendo. Digamos, si nosotras lográramos tener un recurso que permitiera un funcionamiento mucho más continuo, por ejemplo, el vernos por lo menos una vez al trimestre o aunque fuera al semestre, esta red yo creo que tendría una capacidad mucho más potente de acción colectiva, pero en medio de la falta de recursos y de las dificultades que tenemos, nos sostenemos. Entonces creo que en medio de las dificultades hemos logrado un proceso autogestionario, autónomo, y que permite efectivamente confirmar que el trabajo en red dinamiza y sostiene procesos de las mujeres, indudablemente. Ya hiciste una introducción a un tema que es importantísimo, y es que ustedes nos cuenten y le cuenten a quienes nos escuchan los logros, como cuáles han sido unos logros significativos que les ha permitido todo eso que nos has contado. Un logro súper importante, ya lo mencionó Rocío, fue la construcción de una agenda departamental, que en medio de los procesos de autogestión hemos logrado ir avanzando en cosas, ¿no? Procesos de formación, acciones y campañas conjuntas, construcción de conocimiento a través de diagnósticos, de actualización de información permanente. Entonces creo que un logro muy importante ha sido ese, el tema de construir una agenda conjunta que nos ha permitido avanzar en acciones concretas para el sostenimiento del trabajo en red. Un segundo logro que yo creo que es fundamental es que a través del trabajo que hemos hecho, hemos logrado llegar e impactar mujeres del sector rural. Entonces, la red está alimentada por muchas mujeres campesinas y mujeres que tienen procesos en veredas, o mujeres que son líderes en veredas y que a partir de lo que han
aprendido, construido, aportado a la red departamental, a su vez ellas llevan a sus territorios. Yo creo que ese es un logro enorme y que también a nosotras en los sectores urbanos nos ha dado una perspectiva muy distinta del trabajo con las mujeres en el departamento, ¿no? Por ejemplo, creo yo que entender en este contexto actual que está viviendo América Latina y el mundo con los feminismos emergentes, entender que las mujeres de los territorios rurales, no, que son buena parte, yo creo que si no la mitad o más de las mujeres que hacen parte de la red departamental de mujeres del Tolima, son mujeres campesinas, son mujeres que difícilmente pueden comprender un feminismo contestatario, radical, que un poco se niega a trabajar con los hombres y prefiere hacer procesos de fortalecimiento muy internos hacia las mujeres, porque el reto que nos ha puesto esto es, bueno, en sectores rurales el contexto es distinto, la cultura es distinta y el trabajo se tiene que hacer con los niños, con los hombres, con los familiares, y si no, no va a haber posibilidad de avanzar en el trabajo. También los temas, la manera, por ejemplo, de llegar a los municipios para hablar de la paz o de la seguridad de las mujeres en sus contextos, además conflictivos y violentos, o hablar con las mujeres de los derechos sexuales y reproductivos cuando es un tema tabú todavía. Entonces, bueno, ese creo yo que ha sido un segundo elemento y es que en el que hemos trabajado y que nos ha permitido logros importantes, y es la creatividad en las estrategias para llegar a mujeres de sectores rurales. Eso yo creería que es un segundo logro. Y yo creo que el tercero y el más importante es, en medio de la falta de recursos, de la poca centralidad que tienen estos temas de mujer y de género en la agenda pública del departamento del Tolima, habernos sostenido y ser hoy una expresión que en medio de todas estas dificultades logra tener voces, logra tener cajas de resonancia en cerca de actualmente como 13 municipios que están muy activos diciendo: yo aquí tengo un proceso, yo aquí hago, listo, yo firmo, yo replico esta actividad, yo participo en este seminario. Creo que esos han sido logros muy importantes en donde trabajamos en todos estos municipios el tema de la paz, que es un eje transversal, los derechos sexuales y reproductivos con más dificultad, el tema de las violencias, que es como el más central, y el tema de la participación política. Qué bien, aprendizajes, el intercambio, la intergeneracionalidad y los feminismos expresados de diferentes maneras, ¿no? Desde los territorios, desde la gestión de cada una de las organizaciones. Otro tema importante que quisiera que nos contaran, en tiempos de pandemia, ¿cómo ha sido este tema del trabajo en red? ¿Qué incidencia han hecho? ¿Si han tenido procesos específicos en este tema? Porque pues es una crisis que nos lleva ya tiempo y que a las mujeres especialmente las ha afectado mucho en el terreno económico, emocional, en sus derechos sexuales y reproductivos, en temas de violencia. Cuéntenos. Yo creo que efectivamente ha sido un impacto muy duro además para la vida de las mujeres, para los procesos organizativos de mujeres. O sea, yo creo que más de una organización y proceso se acabó. Ojalá muchos otros se hayan fortalecido. Yo siento que creo que la red departamental de mujeres, dado que tiene una dinámica de funcionamiento muy autónoma, nos permite estar en un ejercicio, digamos, de coordinación unificado a través de un grupo de WhatsApp, pero no tiene ninguna dinámica organizativa sólida que permita, por ejemplo, no sé, que signifique estar haciendo reuniones permanentes o talleres o acciones, pues, o que no tenga ninguna responsabilidad tampoco con un cooperante, y eso, pues, ha sido un poco inmune a esa crisis. Estuvo muy quieta durante los primeros meses de la pandemia. Más derechos, menos rosas, más derechos, menos rosas, más derechos, menos rosas. Finalmente, yo quisiera que ustedes les contaran como qué mensaje le pueden enviar a otras mujeres que quizás nos escuchan, pero no están articuladas en procesos organizativos o en red, o que no están o que están trabajando en procesos de incidencia política o de prevención de las violencias,
de su experiencia, como que quisieran contarles y sí, proponerles. Podcast Mujeres en Red. Pues invitarlas a que trabajen en red, que definitivamente es una estrategia para la sostenibilidad de los procesos de las mujeres. Creo que en la medida en que sabemos que hay mujeres en distintos lugares y en distintos contextos luchando por sus derechos, atentas a lo que pasa con la movida de las mujeres en un territorio, eso va permitiendo como una solidaridad simultánea que nos anima conjuntamente, colectivamente, a seguir en esta lucha por los derechos. Sostiene además una narrativa, un discurso en el mundo público, en los contextos en que las mujeres nos movemos, de nuestros derechos y la importancia que hoy reviste su defensa, su respeto, su garantía. Y además nos permite construir de manera simultánea estrategias para ser mucho más visibles. Es distinto, decía Rosy, hablar a nombre de Marta o de Rocío que hablar a nombre de una red departamental, coordinar acciones conjuntas, decir que nos comunicamos conjuntamente. Olvidé decir que un tema importante que también se ha consolidado en la red a partir de estas dinámicas de trabajo ha sido precisamente el tema de las comunicaciones. Yo creo que las redes permiten el flujo de información y en esa medida invitarlas a que trabajen en red, a que se motiven a generar iniciativas comunicativas en sus municipios, con las emisoras locales, con otras mujeres de sus municipios, trabajar procesos conjuntos que las hagan más visibles y más fuertes. Entonces, el trabajo en red es un trabajo que definitivamente teje para la vida, que es mucho más fuerte en el mundo de lo público, en el escenario público, y que en esa medida tiene más fuerza e incidencia en cambios y en transformaciones sociales y culturales. Los grupos en las mismas municipios se trabaja con las mujeres de las veredas a través del WhatsApp. Entonces yo sí pienso que es una gran oportunidad, que esto lo debemos ir puliendo y no abandonarlo, sino cada día poderlo utilizar mejor. Así volvamos a la normalidad. Pero sugiéranos una cancioncita, un libro o algo que nos alivie, nos alimente el espíritu. Mis derechos de mujer. Creo que es una canción bellísima que a todas nos identifica mucho. Me parece que expresa una voz latinoamericana de las mujeres. Entonces yo recomiendo Mis derechos de mujer. Bueno, queridas, muchas gracias por participar en este podcast, por entregarnos todo ese conocimiento y toda esa experiencia bella que ha vivido el Tolima. También agradecer a quienes nos están escuchando, al equipo del Centra y por supuesto a todas las mujeres que trabajan día a día en pro de una vida libre de violencias para las mujeres y por sus derechos. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales como @Centrap y a que visiten nuestro sitio web www.centrap.org.co. Este es el podcast Mujeres en Red. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Las invitamos a que lo busquen y nos escuchen. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias a ustedes por la iniciativa y la invitación. Muchas gracias, Luz Marina. Me alegra verla también y poder estar en este espacio. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias.